Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Rafael Plata y Figuera. Les doy la más cordial bienvenida a este importante medio de difusión, donde nos vamos a pasear un poco en el marco de la actividad probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes en materia penal, buscando abordar la actividad probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes en materia penal, la comparación, la recepción de la prueba en juicio y el procedimiento de la recepción para la prueba en juicio. En este punto me permito respetuosamente darle un cordial saludo al profesor doctor Franklin Llanes, docente de la cátedra, y me permito también invitarles a todos a que nos acompañen en este interesante periplo de la actividad probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal y otras leyes en materia penal. Para ello vemos cómo desde el mismo artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ya el legislador incita, invita, ordena al juez a tenerse a la finalidad del proceso, el cual no es otra que reconstruir la verdad a través de las pruebas presentadas en el mismo. Vemos entonces cómo, tal como nos lo plantea el profesor Ángel Serpa Aponte, a diferencia de la antigüedad donde las decisiones se basaban en la sabiduría o en la autoridad del juez, vamos evolucionando a la acreditación de la verdad material a través de las pruebas, de manera tal de convertir a la prueba, como lo ha venido siendo, en una de las grandes columnas del proceso penal. La prueba como tal, sin prueba la administración de justicia es inconcebible. Esta afirmación tiene ciertos acompañamientos, incluso que van más allá de lo académico, que es a nivel de lo que es el día a día en nuestro ejercicio de la profesión, y es el hecho cómo la prueba es un puente hacia la verdad, conectando los hechos con la verdad material, permite que la justicia transite de la incertidumbre a la certeza. Funciona como un punto de referencia, como esa mapa, como ese guía que busca llevar al juez a través de ese complejo terreno de fundamentar una decisión. Vemos como también forman los cimientos, al igual que en una construcción, las bases deben ser sólidas, pues en un proceso también requiere pruebas firmes. Vemos cómo actúa como una llave que abre la puerta hacia la verdad, la resolución de esos grandes dilemas legales a los que nos enfrentamos y como afirmamos hace unos breves minutos, vemos cómo se conforma en la columna vertebral del proceso penal. Sin pruebas el proceso carece de estructura y sentido, así como de repente un cuerpo sin columna vertebral carece de soporte. En el proceso penal existe la necesidad de determinar la certeza de los hechos a lo que debe aplicarse el derecho sustantivo. Es decir, el supuesto de hecho que configura un delito y es objeto de imputación o la razón por la cual se está acusando. Es mediante la actividad probatoria el hecho, el medio, el canal por medio del cual se reconstruyen tales hechos para determinar la responsabilidad de los imputados. En tal sentido es inconcebible la administración de justicia sin la prueba, ya que resulta el instrumento idóneo e imprescindible que le permite al juez formar su criterio y emitir una decisión fundamentada. Entonces vemos cómo grandes escritores como por ejemplo Davis y Alvarado establecen la prueba como todo medio que sirve para conocer cualquier hecho, como la actividad de comprobación de los hechos en el proceso. Vemos cómo, en palabras de Benham, citado por Delgado, el arte del proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Y fíjense qué interesante esta afirmación, la administración de las pruebas en el proceso. Y como lo establece Álvarez y Coto, pues es una actividad dirigida a buscar, a proporcionar, a utilizar todos los órganos que nos permitan generar las pruebas, orientada a determinar si efectivamente acaeció o no el delito, si hubo o no delito. Individualizar al autor y darle el tratamiento jurídico penal que corresponda dependiendo de cada uno de los casos. Ya adentrándonos un poco en lo que es la actividad probatoria en el COP, vamos a ver aquellos principios que nos establece el Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo comentábamos al principio. La actividad probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes en materia penal, pero específicamente en el Código Orgánico Procesal Penal, vemos cómo se desarrollan una serie de principios. La igualdad probatoria que garantiza las mismas oportunidades para las partes, el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, la oralidad, donde el proceso penal debe llevarse a cabo de manera oral, la publicidad, el artículo 15, que existe en el acceso a los datos del proceso, a los actos del proceso, la inmediación y la competencia, que exige la presencia física del juez competente en los actos procesales, permitiéndole percibir directamente
esos elementos probatorios establecidos en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, la concentración, que busca de alguna otra manera que los actos procesales se lleven a cabo en la menor cantidad de sesiones de audiencias posible para evitar dilaciones indebidas, como lo indica el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, la contradicción, que garantiza el derecho de las partes a confrontar las pruebas adversas, el artículo 18, el artículo 105, la lealtad y la probidad, que exige actuar en todo momento de buena fe, la legitimidad, que constituye una salvaguarda contra esos elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos violatorios al debido proceso, el artículo 181, la pertinencia, la libertad, la utilidad, donde establece que toda prueba debe ser lícita, debe ser útil y debe estar relacionada con el objeto investigado, establecido en el artículo 182 de nuestro código, la comunidad de la prueba, importantísimo, en donde una vez que una prueba ha sido incorporada al proceso, pertenece al proceso, no pertenece a la parte que de alguna otra manera la ofreció o la consignó. Y la apreciación de la prueba, que debe ser el objeto por el cual el juez analiza, aprueba, verifica según las reglas de la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia, como lo establece el artículo 22, entre otros principios. Pero si bien es cierto, esto es lo que establece la actividad probatoria en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, también hay otras leyes que establecen actividad probatoria. Nos permitimos respetuosamente analizar un poco la Ley Orgánica de Drogas del año 2010, en los artículos 141, el procedimiento por consumo, el cual tiene un procedimiento desde el punto de vista de los elementos probatorios, establecido entre el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional, respecto a las experticias toxicológicas, el 185 en lo que es el procedimiento especial en decomiso de bienes, y el 192 en lo que significa la cadena de custodia de las muestras en esta delicada materia. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2021 establece en su artículo 10 los principios procesales, el artículo 99 la libertad de las pruebas, el artículo 100 los juzgados de control, las audiencias y las medidas, cuando establece que los juzgados en funciones de control en aquel campo tan específico como es la violencia contra la mujer, son los competentes para autorizar y realizar las pruebas anticipadas, para acordar medidas de coerción, resolver incidencias. El artículo 123, cuando establece el marco probatorio en la audiencia preliminar. El artículo 128 también estableciendo las formalidades en los recursos de apelación. El 131 con respecto a la audiencia, entre otros artículos que en esta delicada ley tocan el marco de la actividad probatoria. Ya en el tema de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo del año 2012, el artículo 58, en el procedimiento especial que se lleva a cabo para el decomiso de los bienes, establece la publicación de carteles como elemento probatorio y la obligación de los escritos de rigor. Y vemos también en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del año 2021, como el artículo 10 establece los principios procesales, la inmediación como uno de los principios procesales. En el artículo 99 establece la libertad de la prueba. En el artículo 100 el control, las audiencias y las medidas, donde establece que los juzgados en funciones de control son los competentes para autorizar y realizar las pruebas anticipadas, entre otras. El artículo 123 con la audiencia preliminar y la obligación que tienen las partes de evacuar las pruebas, y establece allí incluso los plazos y los lapsos. El artículo 131, donde establecen los criterios interrogatorios para las partes en medio del proceso, y el 133, cuando establece las atribuciones para solicitar y aportar las pruebas que sean necesarias. Ya si detallamos un poco la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo del año 2012, vemos como también en su artículo 58 tiene el procedimiento especial en decomiso de bienes y establece las formalidades de algunos elementos probatorios, como por ejemplo la publicación de los carteles o la presentación de los escritos fundamentados, de manera de justificar el derecho invocado. También el artículo 78, cuando establece los equipos conjuntos de investigación y establece los enlaces de cooperación y cómo son los elementos probatorios que esos enlaces de cooperación deben establecer, o el artículo 79, cuando establece que en materia penal debe efectuarse obligatoriamente aquellas diligencias que permitan facilitar información y elementos de prueba.
el artículo 80 cuando establece la solicitud de prueba, información o actuación en aquellos casos específicos como por ejemplo la identidad o la identificación o la nacionalidad de una persona. Ahora bien, continuando con esta breve exposición, vemos que si pretendemos comparar de alguna otra manera aquellos elementos como la confesión, las posesiones juradas o el juramento decisorio desde el punto de vista del derecho civil al punto de vista del derecho penal, vemos como por ejemplo en la confesión, en el derecho civil, si una persona confiesa algo que le perjudica, pues esa confesión se considera como una prueba en su contra. Es decir, si alguien confiesa en medio de una audiencia civil que debe dinero, el juez puede usar esta confesión para obligarlo a pagar. Sin embargo, el derecho penal en la confesión del acusado no se considera una prueba como tal, sino más bien es un ejercicio de su derecho a la defensa. Incluso si el acusado confiesa los hechos, puede resolverse de forma más rápida, es un elemento de solución del tema legal que ocupe a la audiencia. En el caso de las posiciones juradas, muy parecido en el derecho civil, son preguntas que se hacen bajo juramento. En el caso, por ejemplo, de un divorcio, pudiera preguntarse un cónyuge al otro sobre sus ingresos o propiedades, sin embargo, esta prueba en el derecho penal no existe como tal. Entonces sería de alguna otra manera complicado obligar al acusado a responder preguntas bajo juramento porque nuevamente nos encontraríamos ante una violación a su debido proceso. El juramento decisorio desde el punto de vista civil, una de las partes le pide a otro que jure decir la verdad sobre un hecho. Si la otra parte jura, pues obviamente se considera que ha dicho la verdad. En el derecho penal, de alguna u otra manera, esta figura también atentaría contra su derecho a la defensa y el debido proceso. Ya llegado a este punto, si te ha gustado lo que hemos venido conversando, no dejes de darle me gusta a la exposición de manera tal de continuar profundizando en estos temas. Ahora bien, si vamos a verificar de alguna otra manera los principios, la actividad probatoria obviamente está orientada a través de esos grandes principios que la llevan adelante. El profesor Serpa cita la idea de un triángulo probatorio constitucional con tres ejes fundamentales como son la presunción de inocencia, establecida en el artículo 49 constitucional, la carga de la prueba, el 285 ordinales 3 y 4, que señala que corresponde al Ministerio Público la obligación de probar los hechos y circunstancias, aunque el imputado también tiene el derecho de presentar sus pruebas de descargo, el derecho a la defensa, importantísimo, que parafraseando a Rivera, se debe admitir la primacía del debido proceso como principio rector. Es abordado de alguna otra manera cuando establece el derecho de acceso a los órganos de justicia y también cuando ataca el artículo 49, el derecho a la defensa de asistencia jurídica, de acceder a las pruebas en su contra, de disponer los medios adecuados para la defensa y declarar la nulidad absoluta de aquellos elementos probatorios que hayan sido obtenidos con violación a estos procesos. Tal como lo habíamos citado anteriormente, pues estos principios también están desarrollados en el Código Orgánico Procesal Penal a través de la igualdad probatoria, la oralidad, la publicidad, la inmediación y competencia. Ya hemos explicado incluso la cita, los artículos en los cuales se encuentran láminas anteriores, la concentración, la contradicción, la legitimidad, la pertinencia, la libertad y utilidad, la comunidad de la prueba y la apreciación de la prueba. Ahora bien, si nos vamos a adentrar en las fases del proceso o las fases del procedimiento, tenemos una fase preparatoria, una fase intermedia y una fase de juicio. La actividad probatoria tiene estas fases expresas por el Código Orgánico Procesal Penal. La primera probatoria es importante porque de alguna otra manera tiene a su cargo en esa primera etapa la investigación de la verdad, la recolección de los elementos de convicción que permitan fundamentar la acusación y que van a servir posteriormente en esa tercera fase, en la fase de juicio. Se prepara en todo caso el Ministerio Público para sustentar su acción en base al resultado de las investigaciones que lleve, las que realice o las que dirija. En esta segunda fase, denominada fase intermedia, algunos autores establecen que no hay una actividad probatoria per se, sino lo concerniente a la oferta que hacen las partes respecto a la admisión de las pruebas, la presentación de las pruebas, la promoción de las pruebas, la admisión de las pruebas. Sin embargo, es el juez el que tiene, en todo caso, el control del término de la audiencia preliminar. Excepcionalmente, el juez tiene toda la libertad para practicar alguna diligencia probatoria que fuese necesaria para él formarse un mejor criterio. Un ejemplo muy común en esta etapa de fase intermedia es la declaración de víctimas sobre la identidad del autor. En todo caso, puede solicitar el tribunal la declaración de un experto sobre un hecho tan fundamental
como es la presentación de un documento que acredite identidad o identificación. Ya en la tercera fase, en la fase de juicio, sucede el juicio como tal, se sustentan los hechos en base al resultado de las investigaciones realizadas o dirigidas en la primera fase. Los principios que fundamentan este juicio oral, pues por supuesto, es la presencia del juez, la búsqueda de que esta presencia sea ininterrumpida, la verificación de la presencia de las partes, como lo establece el 327, la declaratoria de abierto el debate, la exposición en este debate del fiscal, del defensor, incluso del acusado, que tiene el derecho para dar su versión de los hechos, como lo establece el artículo 336, y la recepción de las pruebas, que de alguna otra manera se configura como una suerte de rompecabezas que tiene que organizarse y que tiene un orden lógico en este momento probatorio. Entonces, de alguna u otra manera, este procedimiento que, insistimos, cuando hacemos la analogía del rompecabezas es porque se van presentando elementos probatorios que se van a ir organizando y que el juez tiene que ir valorando y midiendo. Cuando, por ejemplo, valoramos el juicio oral, pues se sustentan los hechos en base al resultado de la investigación. Se declara abierto el debate, como hemos comentado, tienen palabras tanto fiscalía como querellante como la defensa, tiene el derecho el acusado de dar su versión de los hechos y ese rompecabezas comienza a armarse porque incluso el rompecabezas tiene su orden lógico para efectos de esta etapa del proceso. En primera instancia, los expertos son las personas, tal como lo establece el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal, son las personas con conocimientos especiales, como los médicos, los científicos, que ayudan a entender aquellos elementos que pueden generar alguna complicación. Responden directamente a las preguntas del juez y a las partes, por ejemplo, a la fiscal y a la defensa. Y si quisiéramos citar un ejemplo, un médico forense puede explicar las heridas de una víctima con un nivel de detalle que puede orientar al juez respecto a la situación sobre la cual él más adelante tendrá que tomar una decisión. En segundo lugar, los testigos, como lo establece el artículo 338 del Código Orgánico Procesal Penal, personas que vieron, escucharon algo, ellos van a dar su percepción personal, declaran de forma individual, uno a uno, para que el juez también vaya conociendo ese contexto personal de lo que cada uno interpreta, de lo que pudo haber atestiguado. Esto se contrasta también con los conocimientos especiales que ya han brindado los expertos. En tercer lugar, otros medios de prueba, que son aquellos documentos, objetos, videos, como lo establece el artículo 341 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, son documentos que de alguna otra manera deben presentarse, leerse en voz alta, mostrarlos con toda la claridad, como por ejemplo un contrato, como por ejemplo un correo electrónico, deben ser exhibidos en el debate, salvo que alguna de las partes exija tener algún tipo de reserva con respecto a la presentación. Igual en esta etapa, si es necesaria hacer una inspección, el tribunal tiene todas las herramientas para ordenar que se lleve a cabo la misma. Y ya en cuarto lugar, pues tenemos las nuevas pruebas, que obviamente si durante el juicio aparece información importante que no se conocía, siempre que esos nuevos elementos o esas nuevas pruebas atiendan a los principios como la licitud, la pertenencia y otros principios asociados, puede ordenar de oficio al juez o a petición de la parte la recepción, incluso en esta etapa probatoria. Ya para de alguna u otra manera concluir en esta breve exposición que nos ha llevado a conocer estos importantes elementos del derecho probatorio, el proceso penal existe para atender la necesidad de determinar la verdad, pero determinar la verdad desde el punto de vista de los hechos a lo que debe aplicarse el derecho sustantivo. Se vale de actividades como la importante actividad probatoria y los elementos para describir todo lo que se alega, todo lo que se considera que ha sucedido. Reconstruir una fotografía, por ejemplo, a través de la participación de diferentes órganos, permite al juez fijarse un criterio de cómo están sucediendo. Y tal como lo expresa Caferata, pues tratar de introducir los elementos probatorios para intereses particulares, que es la función en todo caso del imputado, del demandante o de los otros actores en el proceso, procurando evidenciar siempre el fundamento de sus pretensiones o buscando también la falta de fundamento en aquellos casos en los que la parte contraria tenga bien incurrir en estas omisiones. De esta manera, nosotros con mucho respeto, con un profundo
agradecimiento a la cátedra, insistimos al doctor Franklin Llanes por todas sus orientaciones. Damos por concluida esta breve exposición de la actividad probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal y en otras leyes en materia penal, esperando que haya sido de su agrado y no olviden a darle like aquí a esta breve exposición para nosotros continuar en estos procesos de investigación y de crecimiento académico en los que estamos todos involucrados. Que pasen una muy feliz tarde. Desde aquí me despido con mucho cariño y un profundo respeto.